Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta mañana. Tenemos una lectura en el día de hoy titulada Idolatría en Israel, Primera de Reyes 12, del versículo 28 hasta el capítulo 16, versículo 34. Así que mucho material que cubrir. Vamos de una vez. Amado Dios, gracias, Padre, Señor, te adoramos porque nos da la habilidad, Señor, de poder escuchar, de poder ver, de poder estudiar, de poder pensar, de poder procesar tu palabra. Te pedimos que hables a nuestras vidas de una manera intensa, Señor, en este día, para que sea de edificación para nuestras vidas y que podamos aplicar los principios bíblicos que aprendamos en este día. Te agradecemos esta oportunidad de poder estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos entonces aquí rapidito de lleno. Como le digo, comenzamos en el versículo 28 del capítulo 12 de Primera de Reyes. Y vemos entonces que de acuerdo a Deuteronomio 6 capítulo 16 16 de Deuteronomio, perdón, se requiere que todos los hombres judíos viajaran al templo 3 veces al año. Pero Jeroboam entonces estableció sus propios centros de adoración y dijo al pueblo, y dijo a su pueblo que causaba mucho problema viajar hasta Jerusalén. Entonces, aquellos que obedecieron a Jeroboam estaban desobedeciendo a Dios. Escuche esto. Así que Jeroboam, por una regla, ¿verdad? Hace un cambio. Es muy, muy complicado ir hasta Jerusalén. Entonces, solamente acá vamos a hacer nuestros propios lugares de adoración. Así que al obedecer a la regla establecida por lo que podríamos en este momento es el gobierno, estaban desobedeciendo a Dios. Y muchas veces este tipo de acciones lo que hace es llevar a una persona que se aparte de los caminos de Dios. Tenemos que tener nosotros cuidado con estas cosas, que no nos dejemos llevar en manos de lo que diga el gobierno a veces, ¿verdad? El gobierno puede decir eso, puede decir aquello, pero tenemos que entender, hermano, especialmente en los Estados Unidos, que esta nación fue fundada, ¿verdad? Bajo valores principalmente cristianos, ¿verdad? De lo que dice la palabra de Dios, bajo la palabra de Dios. Y día tras día siguen saliendo diferencias, ¿verdad? En lo que son los comentarios de la gente o lo que son las leyes, legislaciones que están saliendo. Vamos a seguir siempre honrando a Dios sobre todo, hermano, sobre todo. Vamos a hacer lo que Dios pide de nosotros sin importar el costo, porque tenemos que honrarle a Él. Es por una eternidad, hermanos, que vamos a vivir y a morar con Él. En estos tiempos bíblicos se utilizaban los becerros como ídolos y simbolizaban lo que era la debilidad, la fertilidad, perdón, la fertilidad y también lo que era la fuerza. Los dioses paganos de los cananeos eran con frecuencia descritos como si estuvieran parados sobre becerros o si estuvieran parados sobre toros. Y Jeroboam astutamente colocó estos becerros en Betel y Dan, lugares estratégicos. Entonces había un lugar que se llamaba Betel, que estaba a 16 kilómetros al norte de Jerusalén por el camino principal. Y lo que hacía era que incitaba a los ciudadanos del norte a detenerse allí en lugar de viajar el resto del camino hasta Jerusalén. Entonces Dan era la ciudad de Israel que estaba más al norte. Por lo tanto, la gente que vivía en esa parte del norte más alejada era atraída por la conveniencia del lugar. Imagínense, hermanos, que en vez de viajar un largo camino, entendiendo, hermanos, que no estamos hablando que hay autopistas, ¿verdad? Que hay autos, ¿verdad? Que van a diferentes velocidades. No, son caminos un poco, mucho más difíciles y la cantidad de tiempo que tomó era mucho más larga. Entonces Jeroboam quería establecer su propio centro de adoración. De otra manera, su pueblo haría viajes regulares a Jerusalén y su autoridad pues se vería prácticamente, podríamos decir, limitada. Y muy pronto esta religión sustituta tuvo poco en común la verdadera fe en Dios. Se convirtió en una rutina. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros en nuestras vidas, hermanos? Vidas rutinarias, espirituales, entre comillas, ¿verdad? Pero que en vez de profundizar nuestra relación con Dios, lo que hace es que ahí está, pues, sí, sí, yo lo hago, sí, yo soy cristiano, sí, yo creo en Dios, sí, yo tengo fe, pero no la estamos verdaderamente viviendo y practicando como debería de ser. Entonces Jeroboam y sus consejeros no aprendieron del desastre previo de Israel con el becerro, lo que había pasado en Éxodo capítulo 32, si se acuerdan de aquel momento.
y quizás eran ignorantes respecto verdaderamente a lo que eran las escrituras. Y con todo respeto, hermano, lo que voy a decir próximo, pero quién sabe si quizás estaban más enfocados en ellos mismos que en verdaderamente entender y aprender de la palabra de Dios. Hoy día podemos ver cuántas personas van a la escuela dominical. Hay iglesias, hermanos, que tienen miles y miles de miembros. Y en los miles de miembros que tienen, la escuela dominical son 10, 15 personas que asisten, niños. Y, y es triste, hermanos, que a veces no nos profundizamos en la palabra de Dios. Y es una de las razones por las cuales estamos haciendo este estudio. Disculpen. Para ayudarle a los hermanos y a las hermanas que a veces por cosa de tiempo no se le hace tan difícil o tan accesible poder estudiar la palabra de Dios. Así que si usted fielmente escucha esos estudios, se va a dar cuenta que estamos tratando de mantener el hilo, ¿verdad? De la palabra de Dios y buscar el crecimiento personal de Dios para que así podamos aplicarlo en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida laboral, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida en la comunidad, en la sociedad y consecutivamente. Así que, tristemente, vemos entonces que en estos días los fundadores de Israel, de la ciudad de Betel, era un símbolo también hacia Dios estas cosas, el, el aplicar lo que son las escrituras. Y Jeroboam convirtió la ciudad en el principal centro religioso de Israel con la intención de que pudiera ahora competir con Jerusalén, como si fuera un negocio, hermanos. Mire qué cosa triste. Pero la religión de Betel se centró en un ídolo y a la larga esto le llevó a Israel a su caída. Betel desarrolló una reputación de ciudad malvada e idólatra. Podemos ver que aún los profetas Oseas y Amós reconocieron sus pecados de Betel y condenaron la ciudad por sus caminos inicuos. Eso usted lo puede, anótelo por ahí, lo puede leer luego. En Oseas capítulo 4 del 15 al 17, 10 al 8, capítulo 10 versículo 8 y también en el libro de Amós capítulo 5 del 4 al 6. Luego pasan 300 años luego, hermanos, y la profecía entonces se cumple en todo detalle cuando Josías mató a los sacerdotes paganos en sus propios altares. Y eso se encuentra en Segunda de Reyes 23, del 1 al 20, que lo estaremos mirando luego. Tomamos una corta pausa para hablar un poquito de la biografía de quién era este hombre Jeroboam. Puntos fuertes y logros, ¿verdad?, de Jeroboam es el hecho de que fue un líder eficaz y organizador. Fue el primer rey de las 10 tribus de Israel en el reino dividido y fue un líder carismático con mucho apoyo popular. Debilidades, vemos acá cosas que hizo incorrectas. Erigió ídolos en Israel para mantener a su pueblo lejos del templo en Jerusalén y designó sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Leví. Dependió más de su propia astucia que de las promesas de Dios. ¿Qué aprendemos de la vida de él? Lecciones de la vida de él. Las grandes oportunidades son a menudo destruidas por pequeñas decisiones y los esfuerzos negligentes que se hacen para corregir los errores de otros a menudo conducen a los mismos errores. También podemos aprender, hermanos, que siempre se cometen errores cuando intentamos tomar el papel de Dios en una situación. Dios es Dios, hermanos, y Dios tiene, debemos de darle, porque Él tiene la autoridad, pero debemos de darle la bienvenida a nuestras vidas, ¿verdad? Para que Él pueda obrar libremente. Hay personas que a veces le abren sus vidas a Dios, pero le ponen límites. Le ponen como dentro de una cajita, le ponen como una cerca. Dios, puedes trabajar en mi vida en todo esto, pero en esta parte no. En todo menos el perdón, en todo menos el rencor, en todo menos el odio, en todo menos mis sentimientos, en todo menos mis emociones, en todo menos mi carácter, mi temperamento y consecutivamente. Y datos generales, pues el reino del norte de Israel es donde toma lugar esta parte que estamos mirando. Las ocupaciones de Jeroboam fue capataz especial de proyectos y rey de Israel. Los familiares, su padre fue Nabat, su madre fue Serúa, los hijos fueron Abías y Nadab, y contemporáneos de ellos fueron Salomón, Natán, Ahías y Roboam. Así que sigamos viendo acá. Eh,
A este profeta Dios le había dado órdenes estrictas de no comer o beber nada mientras estuviera en su misión. Y murió porque escuchó a un hombre que decía tener un mensaje de Dios en vez de escuchar al mismo Dios. Escuchó al hombre y no escuchó a Dios. Si nosotros hacemos eso, vamos a tener consecuencias también, hermanos. El profeta, aquí en el capítulo 13, ¿verdad? De Primera de Reyes, podemos ver que debió haber seguido la palabra de Dios en vez de los rumores, que es lo que debemos de hacer nosotros. Versículos 24 y 25, hay unos leones que son mencionados y muchas veces se mencionan los leones con frecuencia, hermanos, en los tiempos del Antiguo Testamento. Era algo común para hacer una amenaza tanto para la gente como para los rebaños, como lo podemos ver con Sansón, con David, con Benaía. Eh, Todos se enfrentaron con leones salvajes. Y el hecho de que el león y el asno estaban parados al lado del cuerpo del profeta mostraba que esto era un juicio divino, ya que normalmente el león hubiese atacado al asno y devorado al hombre. Bajo la pena de muerte, hermanos, Dios había prohibido que alguien fuera sacerdote si no era de la tribu de Leví. Eso es bien importante, eso lo dice Números capítulo 3, versículo 10. Y las levitas tenían asegurado el sustento de por vida por medio de los diezmos, por lo que no tenían que pasar tiempo en la agricultura, ni preocuparse de los intereses de las tribus, ni temer por su futuro financiero. Los nuevos sacerdotes de Jeroboam fueron remunerados por el rey con un salario. Tuvieron que mezclar los deberes seculares y religiosos y rápidamente cayeron en la política partidista. Debido a que no tenían seguridad en el trabajo, fueron fácilmente corrompidos por los sobornos. Así que, hermanos, entendamos esto. Las ofrendas, ¿verdad? Lo que siente dar una persona, y los diezmos, el 10%. Las personas, los levitas, entonces, que trabajaban dentro de lo que era el templo de Dios, ellos podían existir, ¿verdad? Podrían suplir sus necesidades en base a los diezmos que eran entregados a la iglesia. O en ese sentido, en aquellos momentos no considerado iglesia todavía, pero al templo. Entonces, estos desastres de aplicaciones prácticas a las enseñanzas que decía Deuteronomio, pues causan problemas. Y Ahías entonces está profetizando lo que es la caída de Israel por su violación de los mandamientos de Dios, que podemos ver esto en el capítulo 14. Se menciona también que quién iba a ser el rey que iba a destruir entonces a Jeroboam, y su nombre era Baasa, y mataría a todos los descendientes de Jeroboam. Luego también se habla de imágenes de acera, ¿verdad? Que son ídolos que habían sido establecidos, y se hacían imágenes de madera para la adoración de acera, que era una diosa con D minúscula de los cananeos. Y en Primera y Segunda de Reyes se mencionan los tres libros de la historia de los reyes de Israel, las crónicas de los reyes de Judá, que está en el capítulo 14, 29, y el libro de los Hechos de Salomón, en capítulo 11, versículo 41, y las historias del libro de Israel, que es el 14, 19, y las crónicas de Judá, perdón, están en el 14, 29, así que ahí están los tres. Estos libros eran registros históricos de Israel y Judá, eran principales fuentes de material con el que Dios dirigió al autor para escribir Primera y Segunda de Reyes. Entonces vemos acá que cuando Roboam subió al poder, heredó un reino poderoso. Todo lo que había querido alguna vez lo tenía a la mano, pero aparentemente no reconoció el por qué tenía tanto como había sido o cómo había sido obtenido y las consecuencias que podía tener. Y para enseñarle una lección a Roboam, entonces Dios permitió que el rey de Sisac de Egipto invadiera Israel, invadiera Judá y también Israel. Eh, Egipto ya no era la potencia mundial que lo había sido en un momento dado. Y Sisac, probablemente resentido con el enorme éxito de Salomón, estaba determinado a cambiar eso. Entonces el ejército de Sisac, escucha esto bien, bien importante, hermano, no era suficientemente fuerte para destruir Judá e Israel, pero los debilitó tanto que nunca volvieron a ser los mismos. Solo 5 años después de la muerte de Salomón, el templo y el palacio fueron saqueados por invasores extranjeros. Desapareció lo que era la gloria, el poder y el dinero, y cuando el pueblo llegó a ser espiritualmente corrupto e inmortal, capítulo 14, 24, podemos ver acá, dice así:
Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Así que hermanos, pues nos puede llevar esto a reflexionar y a pensar, ¿por qué es que los ídolos como que atraen, verdad? Tener ídolos. Vamos aquí, no voy a leer mucha información, pero solamente temas generales. Atraen porque se le atribuye poder, que tienen poder para hacer cosas. También por el placer que pueden causar, ya que muchas veces se hacían actos sensuales y actos sexuales para disque complacer, ¿verdad? Estos dioses con D minúscula, pero en realidad era para complacer las concupiscencias, los deseos carnales de las personas que estaban sirviendo. También por lo que era la pasión, ¿verdad? Ya que podían ser explotados sexual, política y económicamente, las pasiones que tuvieran, y también para la alabanza y la popularidad, ya que muchas veces esta grandeza y santidad de Dios fue reemplazada por dioses que eran un reflejo de la naturaleza humana. Así que más adecuados técnicamente, dirían algunos, culturalmente para la gente. Y estos dioses ya no requerían sacrificios para apaciguar, ¿verdad?, su ira, sino que se asimilaban a las personas y podían prácticamente, hermano, hacer lo que quisieran, tristemente, y estas personas no se dan de cuenta de esto. Luego también podemos ver en el capítulo 15 que aquí se habla de Abiam, rey de Judá, de Asa, rey de Judá, de Nadab, rey de Israel, Basa también, que es el otro rey de Israel, y hay una línea de tiempo, ¿verdad? Donde vemos aquí que el orden de los reyes es en Israel. Vemos a Jeroboam I, que fue derrotado por Abías. Luego vemos que viene Nadab. Luego viene Basa, que fue acosado por Asa, Judá y también por Ben-Hadad en Siria. Luego viene Ela, también es por los filisteos. Luego tenemos a Zimri, a Tibni, a Omri, que fue también confrontado por los filisteos. Y luego vemos a Acab, que fue derrotado por Ben-Hadad el segundo en Siria. Y más tarde fue muerto en la batalla contra Siria. Ahora en Judá, ¿verdad? Tenemos entonces a Roboam, que fue derrotado por Sisac en Egipto. Y luego de ahí vemos a Abías y también vemos a Asa. Estos fueron los reyes hasta las fechas y sus enemigos. Entonces, se esperaría, hermanos, ¿verdad?, que ellos pudieran aprender de lo que era el pasado. Vemos que Omni comenzó su reinado cuando se gestaban disensiones políticas en Israel. Después de que se suicidó el rey Zimri, el ejército israelita eligió a Omri, ¿verdad? Diríamos que aprendería, ¿verdad?, de los errores de los otros. Su general como el siguiente, pero Tibni era el principal rival al trono de Omri y murió. Y luego luego comenzó su malvado reino. Así que, ¿qué aprendió, hermanos? Y durante 12 años de su gobierno fue un líder astuto y capaz. Organizó la construcción de su nueva ciudad capital, Samaria, mientras que fortaleció también a la nación de la manera política y militar, pero no le interesó en nada, hermano, lo que era la condición espiritual de la nación, como lo vemos que dice Miqueas capítulo 6, versículo 16. Y a propósito, llevó a Israel a alejarse de Dios para ponerse en sus manos mucho más poder. Si la gente vive buscando lo que desean, hermanos, ¿verdad? Se enfoca en sí y se pueden así mismo olvidar de Dios. Y se nos puede olvidar, hermanos, que nosotros vivimos porque Él vive en nosotros, ¿verdad? Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, que nosotros no caigamos en eso también. Y luego la nueva capital de Omri, Samaria, pues ofrecía algunas ventajas políticas. La ciudad era su propiedad personal, por lo tanto, tenía un control total sobre ella. Y Samaria estaba ubicada en lo que era en la cima, perdón, de una colina, ¿verdad? Y lo que hacía su defensa más fácil, porque como está en la colina, ¿verdad? Si venía alguien a atacar, desde la colina le podían ver en los diferentes lugares. Y Omri murió antes de terminar lo que era la ciudad y por lo tanto su hijo Acab la terminó construyendo
no solo era hermoso palacio de marfil, sino además un templo para el dios Baal. Así que echamos a Dios a un lado totalmente. Y Samaria sirvió como ciudad capital el resto de las dinastías de Israel hasta que cayó delante de los asirios. Y luego vemos, hermanos, que aquí menciona lo que es la esposa, la malvada esposa de Acab, que se llamaba Jezabel. Ella provenía de la ciudad fenicia de Tiro, donde su padre había sido sumo sacerdote y y a la larga llegó a ser rey también. Jezabel adoraba no a Dios, hermanos, sino a que adoraba a Baal. Y para complacerla, Acab edificó un templo y un altar para Baal, promoviendo así la idolatría y guiando a la nación que entera al pecado. Y esto lo puede ver más también en capítulo 18, versículo 18 de Primera de Reyes. Amado Dios, digno y maravilloso eras, eres y serás. Te pedimos, Padre, que podamos escuchar atentamente y aplicar estos valores y principios en nuestras vidas, Padre, no haciendo cosas que nos alejen de ti, sino buscando las que nos unen más contigo. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra y te pedimos que nos dé fortaleza, Espíritu Santo, ayúdanos a discernir en las decisiones que tomamos diariamente para la gloria y la honra tuya. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Bendiciones a todos. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Que Dios les bendiga. Bendiciones.